Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a Sonido Indálico. Hoy finaliza una de las etapas más longevas que alguien tiene el honor de haber ostentado en este pequeño club. De tan solo de 25 años de historia, pero de una envidiable trayectoria en el fútbol profesional. Una etapa que, bueno, como los amores que no se olvidan, tuvo su desencuentro y tuvo su reconciliación. Pero donde, como en otras tantísimas entregas, la segunda parte sobró. Rubi se va de la Almería por la puerta de atrás, dilapidado y tras acumular dos fracasos que nadie olvidará. De su primer periodo huelga hablar, ¿no? Un ascenso marcado por la fortuna y unos encomiables 81 puntos, en ese orden, me vaya a perdonar. Y una permanencia, bueno, cara como poca, por no decir como una o como dos de los últimos 15 años. De su segundo periodo, marcado por el distanciamiento con el aficionado, en mi opinión, y por una idea kamikaze que sitúa a la Almería, bueno, en un equipo concesivo, blando como el talco, de ahí prevalecerá la idea de cómo dos plantillas tan superiores no consiguieron ser dominantes en segunda división. En la primera temporada, con unos mulos que dificultaban el arado, todo se ha dicho, una vergonzante segunda vuelta que hizo que su Almería llegara con grandes necesidades a la recta final. En la segunda, bastante reciente, un equipo que tuvo que tirar de épica por encima de sus posibilidades en vista de su poca solidez y de su innata capacidad para despedazarse ante la experiencia y la picardía de los equipos buenos, que fueron los que nos zarandearon una y otra vez. 188 partidos, 61 más que Juan Casuco, que creo que es su perseguidor, y más de 1500 días después, Rubi es historia de la Almería. El tiempo dirá si de la historia negra o si de lo contrario, y citando al refranero español, pues otro vendrá que bueno te hará. Sin más dilación, comenzamos en el día de hoy, una noche que creo que va a estar repleta de, bueno, de aspectos de diversa índole. Vamos a intentar meterle mano como podamos. Quería empezar de este modo porque creo que más allá de lo que nos pueda suscitar la salida de Rubi, creo que se pone fin a una etapa que como mínimo merece un espacio de debate, un espacio de análisis y que, bueno, que lamentablemente creo que tiene dos partes bastante diferenciadas y, bueno, desgraciadamente también nos ha tocado vivir muy recientemente en nuestras carnes posiblemente la peor de sus caras con ese no ascenso por segundo año consecutivo a primera división. Ya ha llegado García Pimienta para suplirlo, que creo que es un sustituto que sobre el papel ilusiona, pero bueno, como siempre digo, el movimiento pues se demuestra andando. Antes de empezar, Luis de las Palmas, buenas noches, una persona que conoce mucho a García Pimienta y que esperemos que oye que corra la misma suerte que corrió en Gran Canaria, ¿no? Que al final sí que es cierto que se fue de la isla con un ascenso y una permanencia bastante destacada, creo yo, en primera división. Bueno, hoy ya veis que hay un cuarteto bastante destacado también. Y me alegra que me acompañe el día de hoy porque, insisto, creo que hay muchas cosas de las que hablar, empezando por lo más reciente, ¿no? Que ha sido esa destitución oficial, que ya era oficiosa, de Rubi como entrenador de la UDA. Venga, voy a empezar por, ya que se me ha olvidado meterlo en la escena y tengo que empezar unos segundos más tarde. Juanma Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Os voy a pedir que hagáis bueno, un pequeño análisis, ¿no? De cómo valoráis esta, bueno, quizás la etapa de Rubi en su conjunto, ¿no? Contando los dos periodos en el Almería. Y bueno, ¿qué sabor de boca os deja? Era esperado, pero ahora ya es oficial. No sé si eso ha cambiado en algún modo vuestro sentir o ha conmovido más. En fin, contadme como siempre lo que queráis. Bueno, hola a todos, ¿cómo estamos? Yo muy bien, espero que vosotros también. Por ir al grano, que somos cuatro y seguramente nos dé para hablar bastante. Para mí, lo de Ruby es un poco ni Juan ni Juanillo. O sea, no creo que sea justo quedarse con este final tan amargo únicamente. Pues bueno, también ha habido momentos felices. Pero siempre me he desmarcado, ¿no? De discursos que lo ponían cerca de ser el mejor entrenador de nuestra historia y cosas así. Un entrenador que nunca me ha gustado su propuesta de juego, nunca me ha transmitido nada, nunca me he sentido conectado a él, o sea, nunca ha llegado a mí.
no sé por qué. Otros sí lo han hecho, él no. Y nada, lo mejor era lógicamente que se fuera, aunque hubiésemos subido a primera. El desgaste era muy grande. Lo que más nos ha dolido de él, creo que con diferencia, es el desdén como aficionado, más allá de lo futbolístico, ¿eh? Pues entrenadores malos podemos tener muchos, puedes estar en malas épocas, puedes no encontrar tu plantilla. Pero esa desconexión, esa rabia, esa relación tóxica que se ha generado entre él y nosotros, hablo de nosotros como afición, era, era cuestión de tiempo que terminara. Así que nada, pues tampoco voy a decir que le deseo suerte porque lleva muchos años ganando mucho dinero por el fútbol. Le deseo suerte como persona, no como entrenador, desde luego. Y poco más que añadir. Adiós, Rui. Adolfo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Yo la verdad lo he puesto hoy en Twitter y lo vuelvo a recalcar. Yo creo que esta segunda etapa de Rubio es de las decepciones más grandes que me he llevado en el fútbol. O sea, porque creo que, bueno, tanto yo como creo que todos estábamos, después de ese año de primera del descenso, bastante ilusionados con su llegada. Yo me mantengo en que la primera etapa hay gente que le pone, ¿no? Que si se ascendió por un gol, tal, que si se salvó por el partido aquel en Cornellá empatando. Al final hizo 81 puntos para subir, que ya quisiéramos hacer más de una y más de dos, y yo creo que todas las temporadas como está en segunda división, 81 puntos. E hizo 41 42, no me acuerdo ahora exactamente, para salvarse en una de las salvaciones más caras de los últimos años, quizás junto con la de este. Creo que es injusto comparar la primera con la segunda etapa, porque creo que principalmente la primera etapa me parece sobresaliente, la segunda etapa es un suspenso como la catedral de Burgos de grande. Yo el año pasado lo ponía un poco entre algodones y fracaso, por así decirlo. Quiero decir, no lo hacía el máximo responsable del final esperpento temporada que vimos, porque creo que al final es verdad que él mantuvo esa plantilla, pero bueno, al venir desde fuera, pues al final no es lo mismo. Y sí que era un grupo bastante, un vestuario muy tóxico, un grupo muy envenenado. Quiero decir, entendía un poco que se le diera esa segunda oportunidad esta temporada. Ahora este año ha cambiado gran parte de la plantilla, la defensa entera ha renovado. Y creo que lo que ha hecho Rubio ha sido, en vez de mejorar y progresar como entrenador, ha ido hacia atrás. Y creo que este año él sí que ya era el principal culpable de que este equipo no haya ascendido a primera división. Eh, lo hemos ido comentando durante todo el año. Creo que ha sido un equipo que ha sido totalmente plano, es decir, no ha evolucionado ni para adelante ni para atrás desde la jornada 1 hasta la 42, incluso el cuarto partido de playoff. Eh, el mismo equipo que empató a 4 contra el Albacete, el que le ganó 1-0 al Valladolid y el que perdió 1-2 contra el Málaga y el que empató a 0 también en la Rosaleda. El mismo equipo, con los mismos defectos, las mismas virtudes. Eh, y creo que se ha perdido, sinceramente lo digo, creo que se ha perdido un ascenso que era bastante sencillo. Viendo al equipo tan técnicamente pobre, o sea, técnicamente, perdón, tácticamente pobre, que hemos visto esta temporada, porque el equipo ha sido muy pobre tácticamente, y se ha quedado a las puertas, creo que con un poco más este equipo hubiera subido a primera división. O sea que, o sea, no puede ser más que un cero la nota de Rubí, sobre todo esta segunda temporada. Y lo dicho, una decepción. Sí. Bueno, antes de pasar con Aarón, gracias por las suscripciones. De verdad que ha habido 3 desde que ha empezado el directo. De la Rodi con 41 meses. Fragel sería con 19. Borrón y cuenta nueva, dice. Y Baza, por supuesto, con 63 meses. Nivel 1 que se agradece muchísimo. 63 nada menos. Otra temporada y más. Dios mío, qué calvario, Dios mío. Lo he leído, como sé que lo habrá dicho en su cabeza Baza, con la voz de Ignatius. Y Joaquín RF21, que se ha suscrito con nivel 1. No sé si eres nuevo aquí en el canal, pero en ese caso, bienvenido y muchas gracias por ese nivel 1, que se agradece una barbaridad. Gracias a todos. Aarón Martínez, media aritmética, con los dos periodos de Ruby. No, muy difícil hacer media porque son dos etapas muy diferenciadas. Oh, padre. No solo por los logros conseguidos, sino por las sensaciones. Hay que decir también que cuando Rubí ya se despide en Cornellá, no había esa sensación actual, que yo creo que unanimidad en
afición, prensa y todos los círculos de la Almería con su adiós, pero había muchas voces críticas y muchas voces que apoyaban ese final. Final no abrupto, además, porque él acababa contrato en ese momento. Yo creo que importante con la figura de Rubi, que estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho de que es historia del club, va a ser muy importante el paso del tiempo. Porque el paso del tiempo precipitó una segunda venida en 2024, solo un año después de que se fuera. Yo creo que también se engrandeció su figura, como la de otros. Claro ejemplo el de Rodrigo Eli. Y yo creo que eso evidentemente, bueno, yo creo que agrandó su figura también porque en esta segunda etapa pues, se convirtió en el entrenador con más partidos en la historia rojiblanca, más victorias y ha estado cerca, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Juanma porque yo creo que ha estado cerca de convertirse en, si no el entrenador más importante, en uno de los que más, si consigue ese segundo ascenso. ¿Qué es lo que ocurre? Que no lo ha conseguido. Y yo creo que ahí es donde él tiene gran parte de la responsabilidad, sobre todo en la segunda temporada, como ha dicho Adolfo. Él se parapetó mucho en el vestuario el primer año. Habló mucho bueno, de que no había unión, de que no había ningún líder, hablando de situaciones personales incluso, como el caso de Alejandro Pozo. Y hubo mucho que corregir en ese año y después además se parapetó otra vez en otra excusa como la de las bajas de Suárez y Púbil en el playoff. Pero es que este año no tenía ningún tipo de excusa. No había nada. Un vestuario totalmente renovado con figuras muy importantes como Robertone, Massimiano, Edgar, que estaban fuera. Que él mismo alabó muy asiduamente. Claro, y eso claro. hablamos aquí que es un síntoma de que realmente había cambiado algo. Y después yo creo que lo que ha terminado por sentenciar esta segunda etapa ha sido la fragilidad defensiva. Este año han sido 70 goles en contra, algo que no puede permitir un equipo que es aspirante a ascender de categoría. Pero bueno, yo sigo pensando que todo lo que opinemos de Rubi, todo lo que se diga de Rubi será con el paso del tiempo y dentro de unas temporadas, cuando, bueno, ojalá que García Pimenta sea el hombre que nos dé ese quinto ascenso en la historia del fútbol almeriense, que consiga grandes logros y veremos en qué queda la figura de Rubi. Por hacer un hincapié a lo que has dicho de los goles, es la temporada con más goles encajados de la Almería en Sí, segunda sí, división, por lo menos. sí, En superando la primera no lo sé. de... No, primero yo creo que la 24 fueron 75, si no me Claro, sí, equivoco. bueno, sí. En segunda división, en liga regular está empatado con la 2002-2003, que fue la primera en Mm. fútbol profesional. Pero claro, contando los del playoff, lo supera. Claro, y contextualizando siempre que esa 2002-2003, primera temporada en fútbol profesional, en la que el objetivo era evidentemente la permanencia, y este equipo estaba confeccionado desde el principio para el ascenso, que son dos situaciones completamente Sí, diferentes. sin duda, sin duda. Fíjate, ¿no? Hablabais, ¿no? De la temporada pasada, que él se parapetó mucho en diferentes aspectos, que oye, que creo que podían de algún modo permitirle salir indemne de lo que fue un fracaso, pero cierto es que aún así estuvimos más cerca en ese momento, en mi opinión, aunque, bueno, cierto es que caímos en semifinales, vale, bueno, no se sostiene mucho lo que iba a decir, pero lo que hablamos anteriormente de que creo que se cayó más dignamente de lo que se cayó contra el Málaga hace apenas No, 10 pero días, Panta, si no estoy hay equivocado. hay un punto clave en eso que sí que tienes razón. Y es que la Almería vivió más montaña rusa quizás la temporada pasada que esta. Porque estuvo en descenso incluso y tal. Pero es que ese equipo acabó como campeón de invierno, era líder, y es verdad que la segunda vuelta tira todo por tierra. Pero ese equipo demostró que estaba capacitado para pelear por los primeros puestos, algo que esta temporada la Almería nunca ha sido líder de la Sí, categoría. sí, sí, es cierto, tienes mucha Y de razón. hecho, si no me equivoco, creo que solo han sido 6 jornadas en ascenso directo. Que para mí es otro Sí, dato sí, sí. que Es cierto que sí, 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 tienes toda la razón. Realmente la temporada pasada, que yo sí que le compro a Rubi, que estuvo muy trastabillada, tuvimos más momentos de lucidez, más momentos de esplendor, ¿no? Incluso prolongado en el tiempo, creo que la verdad también, no solo estos dos últimos años, ¿no? Sino me voy incluso a 6 7 años atrás, ha tenido siempre esa tendencia, ¿no? A cuando alcanzaba cotas, quizá incluso insospechadas para el propio Almería, o cotas muy altas, bueno, encima de la clasificación, le ha costado mucho retenerlo, ¿no? Y seguramente
fuera algo similar, pero efectivamente, el año pasado solamente hubo momentos de lucidez o de esplendor, aunque no hubiera tanto, que no congeniáramos tanto con el equipo. Paso al chat, aunque sea ligeramente, ¿vale? Gracias a todos los que estáis por aquí, los que estáis poniendo vuestros mensajes. Entendéis que hoy es un día un poco atropellado, pero os leo todo lo que decís. Voy a leer dos mensajes, ¿vale? El de Lomar y el de Joaquín RF. Dice, bueno, padre que se ha suscrito, o padre, gracias por esos 14 meses, tío. Padre. Rubi era un entrenador que trabajaba bien los partidos, pero incapaz de reaccionar ante cualquier cambio estratégico del rival. Aquí, disclaimer, tengo Juan Funes en la vuelta de la final, cambiando a Murillo por Adrián Niño. Creo que eso habla por sí solo. Un técnico poco reactivo, incapaz de cambiar dinámica desde el banquillo e injusto en muchas decisiones. En fin, un cabezón, incapaz de reconocer un error y ser capaz de destrozar un equipo trabajado. Por fin se fue. Creo que he entendido eso. Y Joaquín RF, que se ha suscrito anteriormente, y dice, buenas noches, hablando de Rubik, creo que ese es muy extremo. El año pasado nos hablaba por mucho del descalabro de los Cádiz, Valladolid o Leganés de este año. Y sus dos descalabros, lo entre comillas, más bien descalabros esta temporada, no son peores que los de José Alberto con el Racing los 2 últimos años. Bueno, cierto es también que creo que no conviene comparar, porque, en mi opinión, ¿vale? Porque creo que el proyecto de la Almería sí que aspira siempre a una ambición muy alta, ¿no? También, evidentemente, los del Depor o Racing que han ascendido esta temporada. Pero bueno, yo es verdad que en este caso no miro a otros banquillos, ¿no? Porque además, José Alberto justamente acaba de ascender a primera división, ¿no? Creo que a cualquier descalabro, como dices, que le pudiera echar en cara a José Alberto, le va a resbalar, ¿no? Porque al final acaba consiguiendo su cometido. Rubi, por contra, se va sin conseguirlo. Y a mí, para mí, o sea, mi opinión, no sé si es muy resultadista, pero para mí la diferencia está ahí de todas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que pese a que creo que es unánime esta, bueno, alegría, ¿no? No tampoco quiero pintarlo así, de la gente por la marcha de Rubi, bueno, siempre hay, naturalmente, voces discordantes. Dice Gini, ¿pero de dónde ha salido el rumor de fichaje de Zacarías? Me parece una dupla galáctica junto con Miguel de la Fuente. Sale de La Voz de Galicia, sale de Torre Maratón, que creo que es como, bueno, la parte de deporte, ¿no? Que tiene La Voz de Galicia. Y se dice que Almería y Oviedo van detrás de él. A mí me parecería un pedazo de refuerzo. Pero ahora hablaremos de esto, ¿vale? Bueno, no sé si queréis comentar algo más del tema Rubi. Entiendo que algo sí que os gustaría tener a bien destacar. Yo, más que, bueno, no sé, lo malo, ¿no? Que sí que hemos estado hablando de ello y creo que ha sido lo más notorio y lo más reciente. No sé si habéis... a ver cómo me explico. Habéis tenido como diferentes fases de pensamiento respecto a lo que fue la buena etapa de Rubén en Almería, ¿no? Que entendemos que es la primera. No sé si quizás habéis pasado a pensar que aquello tuvo bastante más de épica y de fortuna de lo que de lo que realmente creéis en ese momento que fue, ¿no? En vista de lo que pasó a posteriori. Si creéis de verdad que son dos etapas claramente diferenciadas. Yo, bueno, no quiero que parezca que yo os traigo a mi terreno. Yo ya sabéis que apelo directamente a que fue algo bueno, afortunado. Pero no sé si ha cambiado vuestra visión del Rubi que teníais en esa primera etapa, donde quizás sí que fue un poco más, bueno, quizás no, fue claramente más fértil en cuanto a éxito deportivo. ¿O tenéis un gran respeto por diferenciar estas dos etapas? Lo lanzo así y quien quiera intervenir, que intervenga. A ver, es que tampoco me parece justo, ¿no? Minusvalorar su primera etapa apelando a la suerte. Sobre todo el año del segunda. Es verdad que el año de primera es difícil de juzgar, porque los números dicen que conseguimos una salvación increíble. Pero la realidad, bueno, la realidad, mi realidad, o como yo percibí aquel año, fue de una papa increíble, de sacar muchos partidos en casa absolutamente porque sí, pero estoy hablando de muchos, ¿eh? Absolutamente porque sí. Y bueno, lógicamente se agradece y se disfruta, pero y fue un año que disfruté una locura en el campo, ¿eh? No he vuelto a disfrutar así nunca. Pero yo no sé hasta cuánto tiene ahí la culpa positiva, en este caso Rubi, no lo sé. Ya digo, es difícil ahora no entrar en valoraciones un poco extremas.
Pero es que me es muy complicado tener un buen sabor de boca. De verdad es que yo personalmente, es la única persona de la que puedo hablar, ni siquiera en el ascenso me sentía cerca de él. Y se lo valoro, ¿eh? Y se lo valoro. Pero no tengo un acercamiento emocional a él, ni un respeto, sí, pero ni un amor por su trabajo más allá del que puedo tener por el ascenso de Javi Gracia. No sé si me entiende. Voy un poco por esos lares. Así que esa es mi opinión de Joan Francesc. Yo sí que creo, ya dejando al lado ya sentirse más o menos identificado con él, yo es que creo que reducir a suerte o tal, a un ascenso de, insisto, 81 puntos, que no se han hecho 81 puntos para ascender. Bueno, el Racing, al final, ¿cuánto ha hecho este año? Creo que sí que ha llegado a 80 al Racing. Justo, yo diría que 81-82. Sí, lo dicho, me parece algo dificilísimo. Sí que es verdad, no vamos a justificar que los equipos de rugby en los momentos importantes se caen, porque se han caído siempre. Incluso cuando se ha triunfado, cuando se ha conseguido un ascenso, una permanencia, se han caído en los momentos importantes. Pero creo que es injusto comparar esa primera etapa con esta segunda. Que, no sé, me parecen de verdad totalmente diferenciadas, tanto en lo deportivo como fuera. Fuera del campo también la actitud de Rubí ha sido totalmente diferente. Y muchas veces, lo he dicho antes Juanma, eh, con un tono hacia el aficionado y una manera de dirigirse que yo creo que no tocaba, pero bueno. Sí, sí, bueno, Aaron, no sé, intervento. Sí, no. Mira, la gran diferencia, como muchas veces hemos comentado lo de las últimas jornadas, la gran diferencia es que en la primera etapa, bueno, quito un poco de la ecuación esa primera temporada que llega con pocas jornadas de antelación y bueno, pasa lo que pasa en el playoff. Me centro en las dos últimas. En las dos últimas de su primera etapa, prefiero. Él llega a la última jornada con el trabajo prácticamente hecho. Es verdad que después ocurren una serie de partidos que todos conocemos y que se complica el objetivo, que finalmente se consigue. Que si joder que vamos a ascender, mucha ilusión por esta nueva temporada, no sé por qué, pero más ilusión que las últimas de 3, ventaja sobre el Duda. tercero, que es cuando llega ese enero negro que perdemos a 10 por la Copa África. El equipo yo creo que está entero prácticamente quitando ese mes toda la temporada y en primera, antes del Mundial de 2022, con esa victoria contra el Español, el equipo también está en una muy buena posición y... Contra el Getafe. Contra el Getafe. El Español es el primer gol de Luis Suárez. Con el Almería. Es verdad. Y es final de primera vuelta, es verdad. Bueno, yo creo que el equipo está muy bien. En primera, además, consiguiendo muchas victorias, lo que ha hecho Juanma en casa. Es verdad que solo consigue una fuera contra el Getafe, precisamente. Pero bueno, lo que digo, que llega al final de la temporada con el objetivo prácticamente hecho. A diferencia de lo que ha ocurrido ahora, que es que en las dos últimas temporadas la Almería no tiene posibilidad de ascenso directo antes de la jornada 40. Y yo creo que habla bastante mal de lo que es este proyecto. Comentaba antes Joaquín también lo de que él cumple, digamos, entre comillas, su parte de trabajo, de que bueno, el equipo al final acaba sexto, acaba tercero. Pero claro, ya no solo la exigencia del aficionado, la exigencia del club. El club, y ahora hablaremos de García Pimienta porque lo pone en el mismo comunicado de su presentación como entrenador, y es que el objetivo vuelve a ser el ascenso a primera división. No es una pauta que digamos ya pues, nosotros o alguien que vaya al campo asiduamente. Es una cosa que desde la propia cúpula se exige. Por lo tanto, si no se consigue ese objetivo, que es primordial, pues difícilmente puede ser rescatable algo positivo de esta etapa. Sí. Es que claro, es que aquí ya podríamos... Me parece que Juanma ha abierto también un apartado súper interesante, que es el hecho de que, claro, ni siquiera en aquella permanencia que como bien también decía Adolfo, ¿no? Fue muy cara, y igual que el ascenso. Y bueno, y tuvo dependencia de otros factores que dificultaron ese proceso. Bueno, se ha suscrito David Gómez, ¿vale? Gracias, David, como siempre, por esa suscripción. 18 meses, bastante ilusión. Aquí David. veo que sí, joder, que vamos a ascender. Mucha ilusión por esta nueva temporada. No sé por qué, pero más ilusión que las últimas 3. Avantiuda. Gracias, David, por esa sub. Decía Juanma que incluso en estos momentos tampoco se sentía tan cercano a él. Entiendo que en términos de entrenador, ¿no? Más allá de lo personal, que también ha dejado claro que tampoco... Que bueno, que no había quizás esa afinidad porque es cierto que Almería ese año fuera de casa fue un muñeco de trapo,
Solo ganó un partido, el 26 de abril, creo que fue, 2023 en Getafe. Y, bueno, lo cual te limita muchísimo la temporada, hace que tengas que ser un equipo sobresaliente en casa, que para mí lo fue. Y luego está el aspecto de los 130 goles en 2 temporadas encajados, que evidentemente son losa, que nunca consiguió quitarse, que para mí este aspecto es fundamental, porque Rubi, lo vimos mucho en primera división, cómo se sucedían todas las semanas estadísticas de cómo Rubi había ganado en... Es que no lo sé, no recuerdo los números, pero vosotros lo recordaréis también. Pues no sé cuántas temporadas Rubi ha ganado, no sé, 8 partidos fuera de casa. Por ponerte un ejemplo, siempre decíamos, joder, qué mal entrenador Rubi fuera de casa. Y esto nos encargamos también de recordarlo y nos lastraba mucho, pero nos salvó, ¿no? Ese es buen hacer en casa. Y luego lo del gol encajado, que se agudiza. ¿Perdón? 7% creo que dijeron. 7%, vale, pues una barbaridad, ¿no? Entiendo que es de victorias, ¿no? En el partido disputado en primera división fuera de casa. O sea, una auténtica salvajada. Y luego de los goles, que se ha ido agudizando con el tiempo, ¿no? Que es que no ha dejado de empeorar. Por tanto, eso supone otra losa en su trayectoria. Y eso es lo que realmente ha hecho que todo se deteriorara y todo erosionara. Acaba de poner un tuit Paco Gregorio, dice: hasta donde ha averiguado, Rubi tiene 3 años de contrato, como ambas partes, club y técnico siempre han defendido. Al no lograr el objetivo, había estipulado una indemnización inferior a la cuantía de años restantes, pero el tercer año no estaba supeditado a subir, fue rescindido. Esto se comentó, me parece que fue Manzano que lo dijo en antena, que era un 2+1, ¿no? Supeditado al objetivo del ascenso. Pero al parecer, según Paco, sí que había una cláusula en el contrato que dice que si en el tercer año no se consigue el ascenso, que hay una indemnización menor a esos 3 millones de euros que se decía iba a cobrar o iba a percibir Rubi por temporada. No sé si esto se dirimió después de la segunda temporada, no sé si fueron tan máquinas de dirimirlo cuando se firmó el contrato en 2024, pero bueno, si eso es así, pues evidentemente es una buena noticia, aunque mejor noticia habría sido no haber apoquinado, ¿no? Pero bueno, eso ya sabíamos que era utópico. Bueno, no sé si queréis que vayamos más por aquí. Yo creo que ya podemos cerrar esta parte. Creo que ya es momento de dar carpetazo y empezar a hablar de lo que será el nuevo Almería de García Pimienta. Creo que también habrá, creo, momentos, ¿no? De aquí a que empiece la pretemporada de verdad poder hablar de su librillo. Yo personalmente ya me he propuesto también inmiscuirme en lo que será el nuevo Almería de García Pimienta, ¿no? Todo apunta, ¿no? Un juego bastante posicional, donde el 4-3-3 parece que será imperio, veremos de qué modo, ¿no? Porque creo que hay muchas formas de plantear ese 4-3-3. Pero no se puede decir que el nombre no sea ambicioso, ¿no? Tampoco se puede decir que no sea ambicioso como esa propuesta del club, a la que aludía antes Aarón y que ha puesto en su página web. ¿Qué os suscita de verdad el nombre de Pimienta? Porque creo que hay una parte, ¿no?, más emocional, que es lo que os pueda suscitar personalmente, y luego una parte más racional que habla de la trayectoria más reciente de García Pimienta. Por mantener el orden. Bueno. Bueno, ya sabéis que no hay que mantenerlo, pero como queráis. No, ya, bueno. Sí, pero está bien, Juanma, está bien. Está genial, está genial. Bastante disciplinada en este sentido. Está genial. Y eso jode. Buena gente. Nada, pues. Emoción. Evitar, no creo que sea la emoción. Emoción no es la emoción, claro, muy bien como él. Pero que, bueno, me parece una buena apuesta. Me parece coherente. Desde la lógica y lo menos visceral, estoy bastante contento con su fichaje. O sea, creo que lo hemos comentado ya los últimos días. Creo que es un entrenador que te sube bastante el suelo competitivo. Sí. Puede no estar mal para un potencial descalabro que puede suceder en proyectos de este tipo cuando fracasan. Así que está bien tener un entrenador que pueda llegar a ser un poco un amortiguador. Y sobre todo, joder, me parece un buen entrenador. Me tragué ese año de Las Palmas 2024 como un enfermo porque tenía como 8 jugadores suyos en el Fantasy la primera vuelta, los cuales tuve que vender. Me habían dado su partido. Y un tío que me gusta bastante. Tiene, bueno, lo que comentaba un poco. Molaba mucho ese equipo, identidad. Tío. Molaba mucho ese equipo, tío. Muchísimo. Es un equipo con identidad. Es un equipo que quiere competir. No me lo imagino esperando. No me imagino un partido en el Mediterráneo de estos con run. Me imagino un equipo que compite.
no sé, me gusta, es que me gusta. Tampoco quiero sobreanalizar y sobrereaccionar, porque ya sabemos las vueltas que da la vida. Sí. Hay que verlo in situ, pero la propuesta inicial del nombre, simplemente, más allá de ver a ver qué plantea y qué ideas trae, me gusta, me suscitan optimismo. También, bueno, nos retrotraemos a ese 4-3-3, ¿no? Que también creo que fue muy identificativo tanto el año de ascenso como el año de la permanencia en primera división. Parece, en su carta de presentación, todo apunta, aunque creo que tiene etapas de todo tipo en Las Palmas, al final, ya que creo que mutó en algo un poco más extraño, ya en ocasiones se veía ese 4-4-2, pero creo que Adolfo, parece que el 4-3-3, no sé si habéis indagado acerca de esto, pero en caso de que sí o de que no, no sé si os suscita interés volver a este 4-3-3, porque sí que es cierto que en una ligera medida, no sé si si no lo tenemos muy reciente, quizá el cuerpo te pide otro tipo de dibujo, pero parece que es con lo que viene García Pimienta. Sí, bueno, a ver, Adolfo. Yo creo que a mí, o sea, es verdad que García Pimienta de primera quizá no era el nombre que más emoción te despertaba, como ha dicho Juanma antes, pero sí que es verdad que yo creo que el Almería necesitaba un perfil de este tipo. O sea, no creo que la plantilla cambie, sobre todo el 11 tipo, más allá de los 3-4 nombres que son posibles grandes ventas. No creo que cambie tampoco una barbaridad y va a seguir teniendo una plantilla dominante en la categoría. Y yo creo que va a tener, a diferencia de con Rubi, que yo creo que sobre todo desde fuera se tiene una imagen, ¿no?, de entrenador, ¿no?, de fútbol súper asociativo y de querer siempre la pelota, cuando creo que la última temporada hemos comprobado que no siempre es así. Y yo, más allá del 4-3-3, que también creo que puede hacer tener un equipo más equilibrado y sobre todo tener más gente en el medio, acumular más pelota, sobre todo hay dos aspectos de García Pimienta que creo que, bueno, quitando el tema defensivo, que sí que sus equipos no suelen ser tampoco muy kamikazes y recibir muchos goles como estas últimas 2 temporadas. Sobre todo en la salida de balón, que creo que ha sido un lastre esta temporada. Creo que el Almería tiene muy pocos recursos para sacar la pelota. Muchas veces rifar el balón, sobre todo al tener a Miguel en la segunda vuelta. El recurso de balón a Miguel y que se busque la vida se ha utilizado mucho, demasiado incluso. Y el tema de la presión, que ha sido un desastre desde tiempo, vamos, ya no te digo las 2 temporadas de Rubi, incluso desde antes. Al final, si un equipo de García Pimienta o un equipo de un entrenador de este estilo siempre quiere la pelota, de hecho lo he mirado, su última temporada en segunda división con Las Palmas, el porcentaje de posesión media es de 66%, que es una burrada. La media es de 66%. Buen dato, la verdad. Sí. Que no fue la que más de la categoría, porque estaba ayer del Sarabia con el Andorra, que tuvo 69% de media. Que eran, bueno, dos entrenadores que más o menos de ese estilo. Y que yo creo que es algo que tiene que trabajar y que potenciar, porque es que el Almería es un equipo que lleva años y años presionando muy mal y robando muy pocas pelotas y incluso siendo las veces que va a presionan mal y deja espacio atrás, que es contraproducente. Entonces son más allá incluso del tema defensivo, que yo creo que estaba el listón tan bajo que muy pocos entrenadores serían capaces de empeorarlo. Son esos dos aspectos del fichaje de García Pimienta lo que me ilusiona. Aarón, sí, bueno, venga, va. No, te iba a introducir, bueno, te digo que bueno, suscribiendo sobre todo lo que decía Adolfo del tema de la posesión, además del 4-3-3 que ya hemos mencionado. Además de lo que me quieras contar, yo también te pregunto, porque sí que es cierto que hay un factor muy posicional que parece que que ha determinado su juego, ¿no?, estos años atrás. Bueno, también en primera división, ¿no?, he contado con ese factor Moleiro, ¿no?, futbolista diferencial, que le permitía caer a banda, le permitía ser un futbolista total, que el resto de futbolistas se movieran en función de lo que quería Alberto Moleiro, pero cierto es también que tuvo una gran dificultad en primera división al final, ¿no?, que esto de que quizás se desinfló un poco, que sobre todo estuvo referida con la falta de gol que empezó a tener el equipo, ¿no?, que sí que es cierto que nunca fue un equipo altamente prolífico, ¿no?, en zona ofensiva. No sé si aquí precisamente puede haber caído de pie en ese sentido cuando la Almería, al menos estos años atrás, ¿no?, parece todo apunta que va a ser de nuevo apuntalado para ser un equipo que de verdad domina la fase ofensiva.
Por tanto, bueno, si de verdad, ¿no? Se aplican todas las variantes que parece que puede aportar García Pimienta y además se le surten con goles, bueno, pues la propuesta parece apetecible de inicio, ¿no? Perdona si a lo mejor te he roto un poco los esquemas, pero bueno, cuéntame como siempre lo que No, más no, no, conveniente. no. No, lo primero que iba a decir es que no ha habido una aprobación general en torno a la figura de García Pimienta por parte de la afición, porque lo primero que yo creo que hay que decir es que no había una figura mm, que fuera unánime. Es decir, no había un entrenador, por ejemplo, siguiendo un poco con el hilo de Rubi. Rubi en 2024 más o menos, te diría que más del 90% de la gente aprobaba su segunda venida. Con García Pimienta es diferente, pero con respecto a lo que dices del ataque, es un entrenador que no miente. Es decir, es un entrenador que ha estado 20 años como entrenador en la Masía. Él es escuela Barça, además, bueno, también estuvo muchísimos años como futbolista en las categorías inferiores del equipo. Yo creo que partiendo de esa base, de ese 4-3-3, juego posicional, todo el libreto que él tiene, es importante, yo creo que la etapa que tuvo en Sevilla, porque ahí tuvo que cambiar un poco ese modelo. Es evidente que en el Sánchez Pizjuán el libreto de juego posicional se contrapone mucho con lo que gusta en Sevilla, que es pues un fútbol de contraataque, jugadores de banda diferentes a lo que puede Un proponer poco lo que García te dice Pimienta. Joaquín, perdón, ahora no sé si has leído el mensaje porque me parece No, también no, no. interesante. Ha puesto García Pimienta es un entrenador que defiende mucho con balón y eso suele desesperar al estadio. No puede ser contraproducente para identificarse con el equipo. Pues yo creo que no, fíjate Joaquín, porque justo con lo que estaba diciendo de Sevilla, yo creo que él habrá aprendido también un poco a, bueno, ser un poco más pragmático en su idea y ser un poco diferente. Pero es que la Almería también hay fases en las que yo creo que hemos reclamado que tuviera esa paciencia con balón. Eso que dice Joaquín abre la posibilidad de que a lo mejor no tenga un plan B, que yo creo que es una de las tareas pendientes también de ese modelo de juego, que es muy fijo en su idea. Pero es que la Almería va a mejorar defensivamente. Estoy con Adolfo. Yo creo que el equipo, si tiene mucho balón, si mejora en esa salida y si, bueno, mete conceptos básicos que no lo estaba teniendo hasta ahora, de presión adelantada, va a mejorar defensivamente, segurísimo. Y yo creo que este modelo de juego, siguiendo un poco lo que dice Joaquín, mm, va a tener el Almería mucho balón. Habrá días que, pues, que no salga el partido que espera, pero va a dar muchos más puntos de los que va a restar, segurísimo. Y sobre la Pimienta, pues yo también tengo ganas, que ya he bichado un poco, pero tengo muchas ganas de seguir analizando su juego porque creo que no va a cambiar mucho, por ejemplo, lo que eran Las Palmas en ese año del ascenso con respecto a lo que intentará proponer aquí en Almería. Sí. Yo sobre el tema de defender con balón, o sea, quiero decir, el Almería ha estado esta temporada mismamente, cuando ha querido resguardarse y cuando ha querido proteger un resultado, se ha defendido sin balón y ha salido mal. Entonces, Sí. quiero decir, no entiendo el problema, no entiendo dónde está el problema en defender con balón. Creo que se ajusta más al perfil de futbolista y a la plantilla que va a tener García Pimienta defenderse con balón que sin él. Entonces, quiero decir, si las cosas salen bien, el estadio no se va a desesperar y se va a identificar y no va a haber ningún problema. Yo no veo tanto el estilo de juego como los resultados. Al final, el aficionado, como es normal, es resultadista. Entonces, si el equipo se defiende con balón y le saben bien las cosas, va a estar igual a muerte con el equipo que si el equipo se defendiera sin balón y salieran igual de bien las cosas. Quiero decir, no veo ese el problema. Sí, pero yo creo que desde preferencia, o sea, las cosas se gritará ¡pa'lante! ¡Pa'lante! O sea, eso es un entrenador que da ese perfil. Pero bueno, ya está. O sea, lo prefiero, sin más. A ver, es que tampoco podemos condicionar el proyecto deportivo a lo que piense Por eso. Manolo del sector 32, quiero decir. Por eso. Pero que sí, Y, que yo estoy con Joaquín, vaya. Sí, y sí, sí, después sí. hay un punto clave que es verdad que no es cuestión de reducirlo todo a eso porque sería un poco contradecirnos con lo que hemos dicho de no valorar la primera etapa de Rubi solo en un momento o en un partido. Pero es que yo creo que la eliminatoria, bueno, la vuelta de la final contra el Málaga, hostia, es que expone totalmente lo que estamos diciendo.
Almería se protege muchos momentos en bloque bajo sin tener la capacidad de ser protagonista en el partido, y una de las cosas que debe cambiar sí o Sin sí, duda. porque se habla mucho de los buenos resultados de Rubí en casa en esta temporada, pero me da la sensación de que se intenta quitar de la ecuación que ha perdido contra prácticamente todos los equipos de arriba en casa, que es una cosa que evidentemente llama mucho la atención y que es muy negativo si tú quieres consolidarte en ascenso directo. Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, además, bueno, creo que por lo que he podido leer, ¿vale? Porque, insisto, me inmiscuyo un poco, pero seguiré haciéndolo y espero que veáis algo. Eh, sí que es cierto que también tiene esa vocación súper asociativa, ¿no? Hablas tú también de la escuela Barça y demás, y de cómo no usar este 4-3-3, quizás no tanto escalonado, sino más en línea, para propiciar que haya situaciones de triangulaciones, ¿no? Sobre todo en los costados, ¿no? Ya sea en el derecho o en el izquierdo, ¿no? Y de posicionar quizás a ese interior más lateralizado, cerquita de tanto del extremo como del lateral, para poder ocasionar situaciones de juego ahí que sean interesantes para un equipo que, como bien habéis comentado todo, quiere tener el balón, quiere tener la posesión, perdón, y que cuida muchísimo la salida de balón, llegando incluso a darse la casuística de salir con 3 centrales, ¿vale? Entonces, todo apunta a que van a ser, bueno, elementales los futbolistas con buen trato de balón, que sí que aboguen por este juego un poco más asociativo, y bueno, veremos a ver lo que pasa con esos jugadores más de corte defensivo, porque bueno, es verdad que pensando en aquella Deportiva Las Palmas, yo sí te creo que no sé si un jugador que fuera de destacado corte defensivo. Verá que tenía. Fulu. Claro, tío, lo he pensado justamente. Que él cuando llega, que creo que esa una temporada en la que bueno, no consigue ningún éxito deportivo, ¿no? Que se me entienda. Ahí sí que estaba en Fulu, luego es cierto que, bueno, que imagino que ya tira con lo Yodice, ¿no? Con lo Yodice, o como se diga, que. Pero bueno, creo que hablamos de otro futbolista, ¿no? Diferente porque sí que tenía ese buen trato de balón, ¿no? Y era un futbolista que estaba en contacto con la pelota permanentemente. Adolfo, ¿va a comentar algo? Sí, que digo, es que además lo he leído hoy, creo que además lo comentaba una persona en Las Palmas hoy sobre García Pimienta, de que esa primera temporada los pilla como duodécimo y los mete en playoff. Quiero decir que es verdad que no asciende, pero que o sea, acabaron contentos con él también en esa primera temporada. Sí, sí. Bueno, Rubi, ¿no? También llega en 2021 a media temporada y sí que, bueno, pues no recuerdo en qué posición estaba en ese momento, pero sí que es cierto que bueno, que sí que lleva a cabo esa gesta de meterlo en playoff, ¿no? Que gesta, el de la media estaba destinado a entrar en playoff, pero sí que es cierto que Rubi le dio ese empujoncito. Por salirnos un poquito ya de esto e ir poco a poco encaminándonos hacia todo lo que tenga que ver con el mercado, dice Maranelo en el chat: tengo tremenda curiosidad por saber qué rol tendrá Horta. Es un perfil muy pimenta. A ver, Horta no va a seguir en Almería, creo yo. Esto es verdad que es el futbolista que más desconectado me tiene porque no sé qué va a pasar con él. No sé si hay algún tipo de cláusula que permita a la Almería ejecutar la opción de compra, si es que no lo ha hecho ya. Pero en principio, Horta es de los que hoy, de hecho, ¿no? Termina su contrato dentro de 1 hora y 7 minutos. No hay noticia al respecto, ¿no? No entiendo la política esta que ha tomado la Almería este año de no. O sea, únicamente se anunció la marcha de los jugadores que acaban contrato de Centelles. No se ha dicho nada. Que se sabe, o sea, se presupone que se van todos menos Batistao, ¿no? Pero no se ha dicho nada. Yo que sé, imagino que mañana Bueno, sí que. sí, yo creo que se dirá, Adolfo. Sí, no, pero que se ha dicho como muy tarde. Hoy, bueno, es verdad que no lo hemos comentado y se ha hecho oficial que no sigue Centelles. Grandísimo día. Sobre todo para nuestra salud mental. Hace una semana estaba anunciado ya por el campeón. Sí, pero no sabes la ilusión que me ha hecho. Me ha llegado la notificación del tuit de la Almería que pone: Alex Centelles no seguirá en la Unión Deportiva de Almería. Hostia, me ha devuelto la ilusión, ¿no? Estaba mirando justo en el inicio del directo y digo, claro, hay que poner un poco en contexto de que ese ha sido la despedida de Centelles. Un tuit en el que, bueno, le desea mucha suerte y que gracias por los servicios prestados. Solo hay 18 jugadores, por poner un poco en contexto de lo que ha sido Centelles, solo hay 18 jugadores que han estado 6 temporadas o más en Almería. Pues Que eso habla de un poco verdad. del poquísimo impacto que ha tenido Centella a nivel social. Claro, eso te iba a decir, que tú te pases, o sea, sea el mínimo 18º jugador con más temporadas en la historia de un club y que te vaya con entre los que les da igual y los que te odian, ningún comentario positivo, quiero decir, es para que te replanteen muchas cosas, ya fuera todo tipo de odio y
y crítica que tengamos contra este señor. O sea, que tú te tires 6 años en un sitio que no haya ni un mísero comentario positivo, hostia, y que sea, en plan, o sea, tu persona le sea indiferente a todo el mundo. O sea, te has tirado 6 años en un sitio y eres la absoluta nada, quiero decir. Y que en esas 6 temporadas haya evolucionado la cantidad de 0. No ha evolucionado nada. Sí. Sí, no, Sí, sí, yo sí. cada día tengo la sensación de que era peor futbolista, la verdad. Bueno, yo estoy de acuerdo, impacto ha tenido. La cosa es qué tipo de impacto, pero yo he escuchado en 3 años de previa, he escuchado muchas veces más hablar a Adolfo de Centelles que de cualquier otro jugador. Mucho más que de Luis Suárez, que de Arribas, que de Fernando. O sea, su impacto es grande y su legado es eterno. Su legado particular, sí. Eso estoy de acuerdo, su legado es eterno. Yo de verdad lo pensaba el otro día y hay pocas personas, ya no hablo de futbolistas, pocas personas que me hayan generado tanta rabia que este señor, de verdad. Y tanta ira. Lo que está claro es que su etapa tendría que haber acabado el verano pasado con esa entre comillas limpia que hubo de vestuario. Yo creo que era el momento de que se pusiera ya punto final a su etapa. Sí. De todos modos, a ver, que se habla de los futbolistas que acaban contrato. Arnau Puigmal se va. O sea, esto yo creo que no se le puede catalogar ni de información porque es voz populi, pero en cualquier caso, Arnau Puigmal va, es más, yo creo que va a ser la siguiente salida. Y Fernando también va a dejar el club esta temporada. No va a haber. He visto algún tuit ya teorizando, pero no. Ambos van a dejar el equipo y ya está. Lo que pasa es que, bueno, en Almería sí que es verdad que se está demorando a la hora de los anuncios, ya lo decíais, ¿no? Cuando Centelles lleva anunciado por su club actual bastantes días. Pero bueno, que ya está, las cosas son así. También es necesario, ¿no? Que amar este tipo de etapas y ya está. Y que la Almería se reinvente porque creo que necesita justamente, ¿no? Volver a enganchar a la gente. Y para eso, pues bueno, aunque haya futbolistas como Arnau, y si os parece seguimos por aquí, que se vayan a ir después de muchas temporadas también. Hemos visto a Arnau pasar por todo tipo de fases, posiciones, cesiones, un cambio físico, cambio futbolístico en todos los sentidos, ¿no? Pues bueno, pero ya está. Se quema la etapa, Arnau se va y además Arnau se va porque considera que necesita un cambio de aire y es cosa suya y se respeta y está genial y es súper lícito y quiere sentirse realmente importante en algún equipo porque Arnau es un destacado suplente de la Almería y lo ha sido siempre. Por tanto, ya está. Es más, no sé cuando estuvo en Elche, ¿no? Creo que igual fue futbolista más dado a ser titular, si no recuerdo mal, el tiempo que estuvieron, una media temporada. Pero